A Lucho Herrera, la gloria del ciclismo colombiano, lo señalan hoy de vínculos con paramilitares. Las versiones que reposan en el expediente parecen estar llenas de contradicciones, fechas inexactas e incluso retractaciones. ¿Qué tanta verdad le han contado los paramilitares a la justicia? Mira, yo le quiero contar, Mónica, a usted y a los televidentes que hoy recibimos este oficio de la Fiscalía General de la Nación pidiéndonos que nos abstuviéramos, imagínense, de publicar el informe que ustedes verán a continuación, haciéndonos responsables de la violación de la reserva procesal, que es un deber de las partes. Y yo me pregunto, ¿en qué quedaría el periodismo investigativo si no pudieran revelarse con responsabilidad algunas de estas piezas por parte de la prensa libre? En un país serio, la Fiscalía, en vez de restringir este oficio, debería protegerlo. Aquí está la primera parte de este especial periodístico. He hecho algo histórico y yo sé que en Colombia nunca se va a olvidar esto. Era Lucho Herrera minutos después de ganar por primera vez en la historia de Colombia una Vuelta a España ante el mundo. Dos años antes, en 1985, el jardinerito de Fusagasugá ya había paralizado a los colombianos una vez, en la que puede ser la imagen más recordada del ciclista, al coronarse campeón de la etapa 14 del Tour de Francia, pero con la cara completamente ensangrentada tras sufrir una caída. $40 años después, cuando las retinas de los colombianos ya habían dejado enfriar la imagen del ídolo de los 80, su nombre volvió a sonar. Lucho Herrera, ahora de 64 años, volvió a la palestra pública, esta vez acusado de un crimen. Quiero concretamente preguntarles. Luis Fernando Gómez, alias Ojitos, un ex paramilitar de la Sauce del Casanare, aseguró que Lucho Herrera mandó desaparecer a 4 de sus vecinos hace 2 décadas en Fusagasugá para quedarse con sus tierras. Alias Ojitos, en 2017 declaró que habló directamente con Lucho Herrera. Me atiende el señor Lucho Herrera, me ofrece algo de beber, me da una botella de agua y me dice que tiene algo para darme. Sale y me da 2 sobres de Manila. En uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar. Y en el otro sobre habían 40 millones de pesos. Aunque el testimonio permanecía en la Fiscalía desde el 2017, cobró relevancia hasta 2025, cuando Ojitos recibió esta sentencia anticipada con la que rebajó la mitad de su condena por aceptar la responsabilidad en el delito de coautoría por la desaparición forzada de los 4 vecinos. En la declaración, compartida también por otros 2 exparamilitares, Ojitos aseguró que Lucho Herrera, junto a su hermano, se habían reunido con Martín Llanos para pedirle desaparecer a 4 de sus vecinos en Fusa, los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez, Gonzalo Guerrero y Duiseldo Torres. Ahí es donde él habla con los comandantes alias Camargo o Héctor Díaz Gaitán, donde el señor Lucho les pide que le colaboren con unos milicianos que hay en el sector de Silvania, para arriba, en la vereda Aguadita, que colinda con la finca de Lucho Herrera, de nombre Tierra Negra o Agua Negra. Entonces el grupo especial o urbanos usaron brazaletes del DAS y los recogieron en la Aguadita y los mataron y enterraron en la misma finca del señor Lucho Herrera. Era 23 de octubre de 2012, entre las 6:30 y 7 de la noche, en la vereda Piamonte de Fusagasugá, cuando hombres armados con insignias del DAS llegaron a este punto en la casa de los hermanos Rodríguez. Los subieron a una camioneta y se los llevaron. Pasaron luego por la casa de Gonzalo y por último por la de Duiseldo. Esta es la última vez que las 4 familias los vieron con vida. Víctor acaba de llegar con su pareja del trabajo, él trabajaba en la finca del frente, cuando pues llega una camioneta, personas con distintivos del DAS, petos, gorras, pues armados, y les dicen que están haciendo una investigación, que necesitan hacerles unas preguntas. Aunque con la declaración inicial de alias Ojitos, las familias de las víctimas creían acercarse a la verdad, la versión que el ex paramilitar entregó el año pasado llenó de contradicciones el caso. En 2025, nuevamente ante la Fiscalía, aseguró que Lucho le dio los sobres con dinero y las fotografías, porque había que recoger esa gente. Se mete para la oficina, trae 2 papeles Manila, en uno me dice, mire, aquí hay 40 millones de pesos.
No sé si quiere comprar una pistola o quiere comprar moto, no sé. Pero necesito que me recojan. En otro están los 4 fotos de los manes. Don Rafael lo llama para que usted vaya. Sí. La reunión que usted tiene la finca es con el señor Luis Herrera. Sí, señor. Y es Luis Herrera el que le entrega a usted los sobres a los funcionarios. Cuando yo llego, don Rafael está y nos saludamos, pero él está haciendo algo ahí, él se abre, yo quedo directamente con él. Pero luego asegura en esa misma declaración que Lucho Herrera no le dio ningún dinero. Ni yo fui y levanté a nadie o leí la orden, vaya más de fulano tal que porque Lucho Herrera pagó tanta plata para que lo mataron. Sería yo mentiroso decir eso. Y a mí Lucho Herrera nunca me dijo, vaya, recójame a fulano tal que es guerrillero, que esto. A mí nunca eso. La investigación se torna más confusa cuando Héctor Díaz, alias Camargo, un ex paramilitar señalado de asesinar y desaparecer a los 4 jóvenes y que inicialmente vinculó a Lucho Herrera, se retractó. Señor Héctor Díaz Gaitán, usted se ratifica frente a esta declaración prendida el 6 de julio del 2017. No la rectifico. ¿No se ratifica? ¿Por qué no se ratifica? Porque no hay unas cosas que no son así. ¿Qué cosas no son así? En el momento de la reunión con el señor Lucho Herrera yo no estuve, ni con el señor Rafael. A mí me dio la orden, fue un Pacho, de ir a recoger a esa gente. En ese periodo se hizo una reunión por parte del señor Lucho Herrera. Eso es falso. Eso es falso. Lucho, ante la justicia, sigue defendiendo su inocencia. Que yo soy inocente de todas las acusaciones que se me están haciendo. En una cosa sí coinciden las declaraciones de Ojitos y Lucho. Sí hubo una reunión con Martín Llanos, según él, no para ordenar un asesinato, sino para hablar de una supuesta extorsión que él se habría negado a pagar en Fusagasugá. Pero si usted se arriesga a ir allá, bien pueda, yo le mando a 2 muchachos para que lo acompañen allá. Eso sí, no vaya a cometer ninguna falta, porque aquí usted ya sabe que queda aquí su familia y todo. Entonces le dije, bueno, pues yo voy. Quien coronó la cúspide del mundo en los 80, hoy enfrenta una justicia que parece confusa ante los testimonios, mientras 2 familias esperan aún la llegada de sus muchachos, aunque vengan en pequeñas cajas, pero con la verdad. Lucho Herrera, quien se volvió ídolo del país en la década de los 80, hoy enfrenta la justicia. Un ex paramilitar lo vincula directamente de haber pagado para desaparecer a sus vecinos. En medio de las versiones contradictorias y del esfuerzo de Lucho por demostrar su inocencia, están las familias de estos jóvenes que le exigen respuestas a la justicia, pues 2 siguen desaparecidos. Este es el segundo capítulo de Lucho Herrera, la carrera más difícil. Mamá, chao, nos vemos la próxima. Digo, ¿cómo así que la próxima? Digo, saco el palo, el escoba y se lo... La próxima vez que Hermencia Vega vio a su hijo Duiseldo fue 23 años después. Él fue el último de los 4 jóvenes que los paramilitares se llevaron el 23 de octubre de 2002 en la vereda Piemonte de Fusagasugá. Yo lo esperaba en cualquier momento por la ventana. Golpea. Mamá, aquí estoy. Pero no. El recorrido de la muerte inició en la casa de los hermanos Víctor y José del Carmen. Es la impotencia del momento. Es muy... No lo puedo explicar lo que se siente. Coge a mi hermano Marcos y lo sacudí porque los dejaron llevar. El siguiente fue Gonzalo. Ese día, Luz esperaba poder mostrarle la primera ecografía del bebé que ya esperaban. No alcanzó a verla, no hubo tiempo. Pues él llegó ya tarde, se bañó, ya se puso aquí a hablar con algunos de los de la casa. Ese miércoles la vida se pausó para 3 familias. Yo no me cansé de despedir de él. Esta es la hora, 23 años, la hora que no sabemos nada. 23 años después, un juzgado parecía poner rostro a un supuesto responsable, uno al que, para su sorpresa, tenían de vecino. De unas declaraciones que habían dado unos ex paramilitares donde ellos afirmaban o involucraban el nombre de Lucho Herrera.
ese 7 de abril. Ese fue el medio por el cual nosotros nos dimos por enterados de eso. Por supuesto sabíamos quién era Lucho Herrera. Nosotros teníamos una tienda en la casa, una gallera. Sí, él alguna vez o algunas veces pues fue. Ellos son vecinos ahí de la vereda. O sea, se criaron y se hicieron ahí cerca a la casa paterna. A mí me da mucha extrañeza y pues parte del sentimiento que se hayan desaparecido porque eran muchachos que mantenían por ahí trabajando. Según la declaración del ex paramilitar, el ciclista mandó desaparecer a sus vecinos para quedarse con sus terrenos, versión que tomó por sorpresa a las familias que incluso habían trabajado en las fincas del ciclista y que no recordaban conflictos con él. Ellos me dieron a mí mucho trabajo con mi esposo, ellos nos daban trabajo. Ellos vieron hasta crecer a mis hijos. Ni nosotros ni las familias de las otras víctimas han mencionado tener conflicto, menos por tierras con terrenos muy pequeños, en los cuales pues una persona no tendría mayor interés. Si el interés no eran las fincas, ¿cuál era el interés? Si bien las familias habían buscado a los jóvenes por 23 años, el año pasado, cuando el caso tomó relevancia, la Fiscalía se dio cuenta que los cuerpos de Víctor y de Ubiseldo estaban en medicina legal desde 2008. Para las familias, el esperado reencuentro siguió marcado por el dolor. Y luego una persona te dice, este es tu hermano, y te muestra por qué es tu hermano. Y en una calavera tú reconoces a tu hermano. Pero además tienes que reconocer lo que han declarado, y es que lo descuartizaron a machetazos. Se nos fue todos al piso. Nunca pensé que mi hijo fuera a llegar muerto así. Lo entregaron los solos huesos. Y la angustia no terminó para las familias Rodríguez y Guerrero. José del Carmen y Gonzalo no estaban. Nos dicen que no han identificado los otros dos cuerpos, que la Fiscalía no los tiene. Para el niño tuvo que haber sido un impacto bastante fuerte y pues obvio se pone a llorar. Y con eso entonces volvió y dijo, mami, entonces acá las esperanzas se acaban porque no lo voy a conocer. Pastor espera que su papá pueda despedir a José del Carmen, mientras que su hermana Marina aún tiene un sueño por cumplirle. Acá en la sala él cogía la escoba y él bailaba y él nos decía eso, todos deberíamos de saber bailar. Algún día cumpliré ese sueño de aprender a bailar. Y Luz, ahora madre, ve en su hijo el corazón noble de Gonzalo. Sé que Santi va a ser una gran persona y me centraría sobre todo eso, en lo que quede de nosotros, que es Santiago. Eso. Aún hay dos muchachos que no vuelven a casa. Las familias insisten en saber qué pasó. Piden que la justicia no los olvide luego de esperarla 2 décadas, pues su sufrimiento no depende de si el caso es mediático o el ciclista está involucrado, sino de que en medio de las contradicciones lleguen las respuestas. La verdad podría estar en los testimonios de los 3 paramilitares que en el 2017 vincularon al deportista. Pero el año pasado, contrario a lo que dijeron en ese entonces, cambiaron algunas de sus afirmaciones e incluso se retractaron de otras. Ojitos, Camargo y Menudencias fueron los 3 exparamilitares que aseguraron ante un juez que Lucho Herrera estaba vinculado con la desaparición de 4 vecinos en Fusagasugá. Se mete por la oficina, trae 2 papeles manila, en uno me dice, mire, aquí hay 40 millones de pesos. La columna de esta investigación es la declaración de Ojitos, en la que aseguró que en 2003 Lucho Herrera le habría entregado 2 sobres de Manila, uno con 40 millones de pesos y otro con las fotografías de los 4 vecinos. Pero necesito que me recojan. En el otro están los 4 fotos de los manes. Tío, esos son milicianos de aquí de la guerrilla. 7 años después, ante la Fiscalía, los exparamilitares entregaron testimonios llenos de contradicciones. Lucho Herrera pagó tanta plata para que lo mataron. Sería yo mentiroso decir eso. Y a mí Lucho Herrera nunca me dijo, vaya, recójame a un lado tal que el guerrillero, que es esto. ¿La determinación de recoger a esas personas fue una orden de Lucho Herrera o es de oídas? A oídas, doctor, porque también las cosas hay que decirlas. Yo nunca escuché
a ese señor que me haya hablado o que me haya dicho. No se ratifica, ¿por qué no se ratifica? Porque no hay unas cosas que no son así. ¿Qué cosas no son así? En el momento de la reunión con el señor Lucho Herrera yo no estuve. En al menos 5 versiones juradas, Ojitos dijo que la reunión en la que supuestamente se pactó la desaparición de los 4 vecinos fue luego de su traslado al sector del Tequendama en 2003, aunque los jóvenes fueron desaparecidos el 23 de octubre del 2002. Para el año 2003 fui trasladado para el sector de Tequendama, donde tuvimos reunión con el señor Lucho Herrera para que nos aportara la cuota, y él dijo que eso lo arreglaba con Martín. Entonces lo llevamos con alias Cascarón o Ángel Rodrigo Daza al Meta, otro pezón, y ahí se reunió con don Martín, donde el señor Lucho les pide que le colaboren con unos milicianos que hay en el sector de Silvania para arriba. Entonces el grupo especial o urbanos usaron brazaletes del DAS y los recogieron en la Aguadita y los mataron y enterraron en la misma finca del señor Lucho Herrera. El Martín al que se refieren es Martín Llanos, jefe de las autodefensas del Casanare. Lucho, ante la misma fiscalía, aseguró que fueron los paramilitares quienes inicialmente lo buscaron para pedirle una extorsión de 200 millones de pesos, que se habría negado a pagar. Por esta razón, se reunió con Martín Llanos entre julio y agosto de 2003. ¿Usted conocía al señor Luis Alberto Herrera? No, nunca, por televisión nomás, las noticias. ¿Sería por esa condición que por las noticias que usted lo atendió? Pudo haber sido. De pronto me causaba curiosidad y quería conocerlo, verlo, ¿no? El resultado de esa reunión constituyó una de las primeras contradicciones en las declaraciones de los paramilitares. Ojitos declaró en 2017 que Lucho le pagó a Martín Llanos una gran suma de dinero. Él dijo que la cuestión de la cuota no la cuadraba con nosotros, sino directamente con don Martín. Él hizo un arreglo anual. En ese tiempo le dio como 600 millones de pesos a don Martín. Lucho quería quedarse con las fincas, parcelitas, como 5 dueños de fincas que se mataron. Entonces, si no le vendían, al matar los manes, las viudas, les venden las tierras. Los manes están enterrados en la finca de Lucho. En 2025, la versión volvió a cambiar. Ni yo vi ni me consta que él le dio 600 millones de pesos. Eso es mentira. ¿Cómo le voy a decir yo que están enterrados en la finca de Lucho Herrera si yo ni yo levanté a nadie ni yo maté a nadie? Aunque Menudencias en 2025 aseguró que Herrera le habría dado una suma mucho mayor a Martín Llanos. Los señores de finanzas, Cascarón, Ferney, El Diablo, bajó Lucho Herrera al Meta y le llevó 1.000 millones de pesos a Martín Llanos. Martín Llanos, por su parte, aseguró que Lucho no le dio dinero en esa reunión. Primero que todo, yo no fui el que cité a la señora Herrera. Y segundo, yo no me entendía con cuestiones de finanzas. Hablamos como 5 minutos. Al último miró como el reloj y entonces dijo, bueno, que le dé allá 20 millones de pesos. Según la versión de los Herrera, días después tuvieron que pagar los 20 millones de la extorsión a alias Cascarón, jefe financiero de las autodefensas, no a los otros paramilitares. A los 2 días le dan los 20 millones, en efectivo. En efectivo. Lucho declaró que se enteró de que lo habían vinculado porque un hombre que afirmó ser policía para chantajearlo en 2016 le pidió 7.000 millones de pesos a cambio de sacarlo de la denuncia. Que si usted no quiere quedar implicado en esas muertes que ya están en la Fiscalía Sana, que ellos me pueden sacar, pero entonces que les manden 7.000 millones de pesos. Lucho aseguró que fue la única vez que lo vio y que nunca pagó esa extorsión. No lo volví a ver más. Según las familias, fue un informante del DAS quien dio la ubicación de la finca donde estaban enterrados los cuerpos. Aunque la propiedad no estaría a nombre del ciclista, la fiscalía tampoco les ha dicho quién es el dueño. Los paramilitares dicen que los habían enterrado en la finca de él, entonces nosotros preguntamos si la finca es de él y la fiscalía no nos dice si eso no es de él. Pero los paramilitares, señalados por asesinar y desaparecer a los jóvenes, siguen contando una verdad a cuentagotas. ¿Usted podría indicarle a este despacho la identidad de las personas que señalaron a las víctimas? No, yo no, a ellos no.
La Fiscalía también pidió 39 pruebas más, entre ellas ordenó rastrear los movimientos financieros de Herrera, pidió a la JEP las versiones entregadas por Freddy Espitia y llamó a varios familiares de los jóvenes a declarar. Las versiones dejan muchos cabos sueltos, contradicciones e inexactitudes y algunas situaciones que pueden ser motivo de sospecha. Por ejemplo, si en el sobre de Manila realmente caben 40 millones de pesos en efectivo.